Listo, doctora. Buenas noches a todos. Hoy nos reúne un caso clínico particular, no por la frecuencia de la aparición de esta entidad clínica, sino por algunos puntos peculiares que tiene y que es importante que todos conozcamos. Ya los residentes que tienen a sus cargos la presentación van a explicarnos por qué escogieron. Están en uso de la palabra el doctor Ronald González, la doctora Camila Rolón y la doctora Nadia Bordón. Ellos son residentes de primer año que prepararon esta reunión para hoy. Es una revisión bibliográfica con un caso clínico. Adelante, colegas. Sí, muy buenas noches para todos. A nuestro cargo está hablarles sobre la acidosis láctica asociada a metformina. Siguiente. Hemos quitado esto del Servicio de Anestesiología de Reanimación y Terapéutica del Dolor del Hospital Universitario Márquez de Valdencilla, de la fecha 21 de enero del año 2019, con las autoridades de Fernández Rodríguez y Pascual Saldívar. Y esta es nuestra bibliografía para que puedan mirar también. Siguiente. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo la doctora Ney, este es una revisión bibliográfica basada en un caso clínico muy, pero muy interesante, muy apasionante, desde el punto de vista de lo que les voy a ir relatando y de los datos que mis compañeras le van a ir aportando, ¿verdad? Espero que aprendamos algo muy importante sobre el manejo de esta enfermedad y lo importante que puede llegar a ser para nosotros, ya que la metformina es un medicamento de uso casi cotidiano, casi rutinario, y a veces uno no le puede dar la debida importancia o no se recuerda cuál podría ser uno de los tantos desenlaces del consumo o de este medicamento en cuanto a la interacción con la anestesia. Bueno, sin perder más tiempo, ¿verdad? Nos presenta hoy el caso clínico, que es de la Asociación de Anestesiología de España. Ellos tienen una página web en donde van alzando así sus reportes y casos clínicos que ellos mismos van publicando, ¿verdad? En este caso, el reporte indica a una mujer de 88 años, conocida diabética de tipo 2, con hipercolesterolemia, enfermedad de reflujo gastroesofágico, poliposis gástrica, vértigo, en tratamiento actual en ese entonces con alprazolam, estatina, metformina, macitagliptina, omeprazol y enalapril. Mayores datos de la dosificación de los medicamentos o el tiempo de consumo de estos medicamentos estábamos tratando de conseguir, nos respondieron vía email los de la sociedad, de la Asociación de Anestesiología de España. Estábamos al pendiente de que los autores respondan, pero todavía no tuvimos reporte o retorno de las consultas que le habíamos realizado. Hasta el momento nos remitimos entonces solamente al reporte que ellos publicaron. Más puro semilla. Bueno, ¿qué pasó con la señora de 88 años? Acude a urgencias con un síncope y dolor abdominal de 12 horas de evolución. Vómitos, afebril, con leve distensión abdominal, diuresis y catarsis conservada. Con un mal estado general, taquicárdica, arrítmica en fibrilación auricular, no conocida previamente, hipotensa, y las fotos son ilustrativas para darle un poco más de dinamismo, ¿verdad? Llama la atención, dice el reporte, abdomen distendido, doloroso, tenso, con dolor a la palpación en flanco derecho e hipocondrio izquierdo, con más intensidad y con leve reacción peritoneal o irritación peritoneal. Una leucocitosis, una insuficiencia renal grave que no se presentaba previamente, ligera hipernatremia, aumento de los parámetros de sepsis laboratoriales. Se le hizo un estudio de control
Y estos fueron los resultados. pH de 7,05, lactato de 214, bicarbonato de 14,1, urea y creatinina elevados, 119 y 3,19 con la insuficiencia renal grave. De nuevo, esa insuficiencia renal, una glucosa basal, un sodio de 160, un TP disminuido totalmente, 60%, una leucocitosis de 17.200, una prolactina alta, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una PA de 85-50, hipotensa taquicárdica, como indicaba el reporte, un CK de 8 y un anion GAT elevado de 53 mil equivalentes por litro. ¿Qué hicieron los médicos? Una TAC abdominopélvica sin administración de contraste por la insuficiencia renal, por lo que es un estudio limitado para la valoración de la patología vascular. ¿Qué es lo que hallaron? En el colon ascendente se observaba neumatosis compatible con la sospecha clínica de una isquemia intestinal. Eso era el diagnóstico presuntivo que empezaron a dilucidar el equipo de cirugía de ese hospital. ¿Qué decidieron? Tras valorar, se decide hacer una laparotomía exploradora urgente ante la sospecha de dicho cuadro diagnóstico, una isquemia intestinal, en la que no se objetivan hallazgos patológicos relevantes. Esto es algo muy importante que el equipo que publicó este artículo hace mucho énfasis, porque aquí empiezan los problemas. No se objetivaron los hallazgos patológicos relevantes y se decidió una laparotomía exploradora con anestesia general. Se intubó al paciente, terminó la laparotomía exploradora. ¿Y qué ocurrió? El paciente llega a sala de reanimación, intubada, hemodinámicamente inestable, anúrica, con soporte vasoactivo, acidosis metabólica láctica con anión GAP elevado, que ya tenía lo previamente, hipernatremia también, que ya tenía, descenso del tiempo de protrombina, que habíamos visto su valor en el cuadro anterior. Ante esta evolución tan tórpida y dados los antecedentes de la paciente, ahí recién se sospecha posiblemente de una intoxicación por la metformina, por lo que se decide sacar niveles plasmáticos del fármaco para enviarlos a un centro especializado, ya que ellos no contaban con esto en el servicio. ¿Qué es lo que ocurre? La paciente fallece a las 24 horas. A pesar de todas las medidas de soporte vasoactivo y ante el deterioro progresivo, que por otro lado condicionaría una mala tolerancia a la hemofiltración y al mal pronóstico a corto, mediano y largo plazo, se decide limitar el esfuerzo terapéutico de la paciente. Y lo más grave que a los 8 días llegan los resultados de los niveles de metformina en suero, 32.632 nanogramos por ml, para unos valores máximos indicativos de 1.000 a 2.000. ¿Qué es la metformina? La metformina es un antidiabético oral perteneciente al grupo de las biguanidas. Vamos a conocer un poquito. Inhibe la glucogenosis e incrementa la sensibilidad de los órganos periféricos a la insulina. Es el fármaco con mayor seguridad demostrada a largo plazo en el manejo de la diabetes tipo 2, pero su uso no está exento de las complicaciones. La acidosis láctica severa asociada a la metformina es una enfermedad grave poco frecuente, pero con elevada mortalidad. Su incidencia se estima entre 3 a 8 casos por 100.000 habitantes diabéticos al año y con una mortalidad en torno al 40% de intoxicaciones accidentales. Y la definición incluye lactato mayor a 2 milimoles por litro y bicarbonato menor a 22. Se debe a que la metformina altera la depuración del lactato en el hígado por inhibición de la cadena mitocondrial. Se produce una disminución de la enzima piruvato deshidrogenasa y del transporte mitocondrial de electrones.
lo que favorece el metabolismo anaerobio, incrementando el paso del piruvato al lactato. La mayoría de los casos ocurren en pacientes con diabetes tipo 2, en los que se ha tenido en cuenta las contraindicaciones. No se han tenido en cuenta las contraindicaciones para la prescripción de metformina, como la edad avanzada, mayor a 80 años, daño renal, la insuficiencia cardíaca congestiva, o más frecuentemente en pacientes en los que alguna enfermedad asociada ha provocado daño renal agudo, llevando al acúmulo de la metformina en el organismo. No hay algún tratamiento específico con respecto a esto. El tratamiento es de soporte. La metformina, considerando los datos farmacocinéticos, podría ser extraída de la sangre mediante hemodiálisis, requiriéndose una duración de 15 horas de hemodiálisis para normalizar los niveles en el plasma. Buenas tardes a todos. Ya estábamos escuchando que los compañeros nos hablaban sobre más o menos lo que implica la farmacología, la farmacocinética de lo que es la metformina, el frecuente uso que nosotros tenemos en los pacientes diabéticos, por sobre todo diabetes mellitus tipo 2, en lo que se comprobó que realmente tiene una respuesta favorable para el paciente, no así con la diabetes tipo 1. Hay que hablar primeramente también que la acidosis láctica es un tipo de acidosis metabólica. Entonces, para partir de ahí, hablamos del pH menor a 22, pH menor a 22 y un ácido láctico mayor a 2 milimoles por litro. Como ya estaba diciendo, entonces la metformina constituye el fármaco de elección para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Realmente la semivida es de 8 a 20 horas en las personas con función renal normal, que es uno de los criterios para la prescripción de este medicamento. Hablamos también de que la mayoría de las intoxicaciones por esta medicación de uso frecuente se ve en mayores de 65 años con diabetes mellitus tipo 2, también con los pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia, ya sea renal, por el cual es principalmente la eliminación de la metformina en un 90%, una insuficiencia hepática y también la insuficiencia respiratoria. Siguiente. El 89% de los pacientes que van a cursar con este tipo de acidosis presentan inestabilidad hemodinámica, shock, y no existe ningún tratamiento específico como estábamos hablando. Es algo importante que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de ingresar al paciente a quirófano y ver una acidosis franca en lo que va a ser nuestra gasometría dentro de la cirugía. Por eso es que las cirugías grandes o las cirugías de alta complejidad también son un factor de riesgo para que la acidosis sea más acentuada en los pacientes que están usando la metformina como tratamiento cotidiano. La hipotensión realmente se comienza a tratar con volumen y con drogas vasoactivas. Realmente este estudio habla de que el bicarbonato puede condicionar efectos secundarios, entre ellos el incremento de la producción de dióxido de carbono y la disminución de calcio ionizado, lo que va a afectar la contractilidad ventricular del corazón y así también el tono vascular. Además, hay un posible efecto paradójico de que mejore el pH extracelular, pero no así el intracelular, lo que produce una hipercapnia intracelular. Que es donde la metformina actúa en la membrana mitocondrial, que es donde afecta mucho lo que es el metabolismo aeróbico. Siguiente. El tratamiento de elección realmente para la eliminación de la concentración de este fármaco después de una intoxicación es la hemodiálisis para los pacientes que están hemodinámicamente estables. Se tiene en cuenta un parámetro de un lactato mayor a 15 milimoles por litro y un pH menor de 7 para comenzar ese tratamiento. Siguiente. En esta paciente en principal, los que estudiaron creen que los factores que determinaron la acumulación de la metformina fueron el daño renal agudo del que Ronald habló al principio, y una deshidratación secundaria a los vómitos. ¿Vómitos por qué? Porque los síntomas principales, o sea, los
efectos secundarios mismos de la metformina son más síntomas gastrointestinales, lo que nos lleva mucho a buscar o diferenciar esto de un cuadro agudo abdominal. Entonces, de las causas de acidosis con anion gap elevado, la cetoacidosis diabética, que es una de las causas también de este desbalance, se descartó por la analítica, y la intoxicación por salicilato, por metanol, por cianuro, por la historia clínica. Y tampoco teníamos datos de rabdomiólisis para sospechar de esas causas. Siguiente. Entonces, la acidosis láctica por intoxicación por metformina es un cuadro de baja incidencia. Lo que deberíamos nosotros es tener en cuenta en los pacientes diabéticos en tratamiento, ¿verdad? Con mayores a 65 años que puedan desarrollar insuficiencia renal aguda por distintas causas. Es decir, que un paciente que viene ya con su tratamiento con metformina, que va ingresando a quirófano con un poco de insuficiencia renal, o que está haciendo una insuficiencia renal aguda y que presenta acidosis láctica que no se explique por otras causas. Es aconsejable realizar un diagnóstico diferencial con las diferentes patologías que nos pueden dar una acidosis con anion gap elevado. Es importante iniciar la reanimación precoz con volumen, fármacos vasoactivos y hemofiltración cuando estemos ya sospechando de este cuadro. Hablando un poco también de la acidosis láctica, existen tres tipos, que son la tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A es lo que va relacionado más con lo que va a ser la acidosis, con lo que va a hacer la cetoacidosis diabética. Es más orgánico. La tipo B se divide en dos, que es generalmente causada por fármacos. En el tipo B2 se encuentra lo que es la medicamentosa, donde está entre ellos la metformina. Entonces, nos pareció importante hablar de esto, tener en cuenta que esto puede pasar, tener en cuenta que puede haber pacientes que se presenten con una acidosis acentuada después de un tratamiento con metformina, y más todavía con acumulación por la edad, por la insuficiencia renal, por la insuficiencia hepática, que son justamente contraindicaciones para la prescripción de la metformina. Siguiente. Y eso es todo. Es la revisión bibliográfica que estuvimos haciendo, y nos pareció interesante realmente por todo lo que estuvimos comentando. Muchas gracias a los residentes por la presentación. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre el tema, o si ha tenido alguna experiencia parecida a esta entidad. Entonces, yo anoté algunas cositas en la medida en que ellos iban hablando. Tenemos que sacar algunas conclusiones de esta presentación. Vimos que es una complicación poco frecuente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué consideraron importante? Porque cuando tenemos pacientes que tienen una acidosis metabólica con lactato elevado, que no está definida o que no es evidente una causa, tenemos que pensar en esta entidad. Es importante conocer esta entidad porque hay una alta prevalencia de diabetes mellitus en nuestra población. En una cirugía programada, nosotros al hacer la evaluación preanestésica, vemos que muchos ancianitos tienen como tratamiento la metformina para su diabetes. Y es importante siempre irse otra vez a la buena evaluación preanestésica. Hay que insistir, hay que hacer una interrogación dirigida para poder llegar a esta entidad diagnóstica, porque si no interrogamos dirigidamente, si no preguntamos concretamente cuántas horas le suspendieron la metformina ante una eventual complicación, ¿cómo vamos a pensar en esto? Entonces,
Pienso que también es importante por la alta mortalidad, ¿verdad? Dijeron entre 50 y 80%. Y porque existe un tratamiento específico y efectivo que nos obliga a conocer y a tener una sospecha clínica para poder diagnosticar. Y su tratamiento es así un poco exquisito, es bicarbonato de sodio 500 ml que le puede dar hipernatremia, creo que dijo la doctora, y la hemofiltración. Entonces, eh, escuché que estamos en la semana de la diabetes, entonces también es oportuno tocar una de las complicaciones de un antidiabético oral para la diabetes mellitus tipo 2 de uso así masivo en nuestra población. Entonces, lo que yo puedo decir así como recomendación general ante los pacientes diabéticos para una cirugía programada es que deben tener su cirugía a primera hora del día. Sabemos que en nuestro medio no se tiene en cuenta esto porque a primera hora tiene que operar el profesor doctor, pero es importante esto académicamente conocer. ¿Por qué? Porque le vamos a ayudar a nuestro paciente a que no tenga un ayuno prolongado y para que su manejo basal de antidiabético no se interrumpa así por mucho tiempo. Cuando estamos ante un paciente diabético también es importante conocer su control glucémico. Entonces tenemos que pedir, generalmente luego ya traen, pero si no lo tienen, una hemoglobina glicosilada para que podamos evaluar el control glicémico en los últimos 3 meses y buscar las alteraciones cardiovasculares y renales. Entonces, la diabetes es una patología agregada que muchos pacientes en nuestro medio tienen. Bueno, alguien que quiera comentar, alzar la mano, aportar desde su experiencia, adelante. Un ratito, quédense todavía, voy a hacer la captura de pantalla para la presencia y después recién se van a desconectar. Bueno, agradecemos la presentación a los residentes y a todos ustedes por su presencia. Buenas noches a todos. Gracias, doctora.